Así que en el túnel de cultivo, comparado con la cama exterior que vimos, el crecimiento está mucho más avanzado y puedo mostrarte algunos pulgones aquí en el jitomate. Por ejemplo, en esta hoja estoy viendo bastantes, pero no me preocupan porque en general, si ves estas plantas están fuertes y sanas, el color es bueno, sí, no hay ningún problema. Y también al mirar los puntos de crecimiento, no noto ningún pulgón en particular ahí. Eso puede ser un problema. Más adelante podríamos ver eso en el invernadero en un momento, en algunas berenjenas de hecho, y te mostraré la diferencia ahí otra vez. Y una cosa que puedes hacer con los pulgones es lavarlos. Si tienes un problema, sabes, si hay más que esto no es realmente una infestación, son solo unos pocos, lo cual es genial en realidad porque significa que probablemente habrá algunas catarinas aquí en algún lugar, simplemente tienen un buen equilibrio, crecimiento fuerte y saludable. Generalmente cuando tienes menos pulgones, así que si tienes muchos necesitas preguntarte, ¿mi suelo es lo suficientemente bueno? ¿Le he puesto suficiente acolchado? El método de no cavar realmente ayuda. Ayer recibí un correo muy interesante de un tipo en un huerto cerca de aquí y me dijo que de los 20 huertos en su sitio, todos los demás están cultivando, cavando, usando rotocultor. Él no cava y sus habas son las únicas que no tienen pulgón negro, las únicas de los 20 sitios y dice que están mucho más fuertes, se ven más sanas y saben fabuloso. Así que es una muy buena recomendación para el método de no cavar en un comentario así. Y todo esto es sin cavar. Creo que ya sabes que eso realmente ayuda a la salud del suelo y de las plantas. Otra cosa que está pasando aquí, aunque no está relacionada con el suelo ni nada, es la temperatura otra vez y es este enrollamiento de las hojas. No todas las variedades lo hacen. Puedes ver que esta es Sungold, que es más tolerante a las condiciones frías y generalmente enrolla menos sus hojas que esta otra, que lamento no recordar su nombre. Perdió su etiqueta cuando movimos el túnel de cultivo, pero básicamente esto no es un problema grave si ves esto. Es muy común que los jitomates enrollen sus hojas. No es falta de agua. Todas han recibido la misma cantidad de agua. Sabes, esta no está enrollando justo al lado de la que sí lo hace. Es una característica de la variedad. Algunas lo hacen más que otras y tiene que ver con las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Tengo un termómetro allá, es muy interesante. En realidad se pone bastante frío aquí por la noche. Últimamente ha estado más frío aquí adentro que afuera, más frío en el túnel de cultivo que afuera. Solo repito eso porque suena raro, pero por la noche, como no hay movimiento de aire y sabes cómo se pone frío en las noches heladas y todo eso, cuando el aire está quieto y el aire más cálido de arriba no se mezcla con el aire frío de abajo. Así que eso está pasando un poco, especialmente porque el polietileno realmente no retiene el calor, se calienta rápido cuando hay sol, retiene algo del calor infrarrojo, pero por la noche eso ya no pasa, así que el calor simplemente se va. Mientras que mi invernadero es una comparación muy interesante. Ahí está aproximadamente 3 grados centígrados. 7 Fahrenheit, 5 Fahrenheit más cálido en el invernadero y podemos ver la diferencia ahí. Casi no hay enrollamiento de hojas y tampoco en las berenjenas. Aprendo mucho en mi jardín cultivando varias plantas de las mismas especies en distintas condiciones, como estas berenjenas. Tienen la misma fecha de siembra y de plantación que las que están afuera. Perdón, fueron sembradas y plantadas un poco antes, pero básicamente se ven muy similares y el tiempo no es muy diferente. Aún así puedes notar que son mucho más grandes que las de afuera, por estar en este invernadero donde es bastante más cálido. Y en ese sentido, también los jitomates no muestran mucho enrollamiento de hojas, porque las noches aquí, en particular, son aproximadamente 3 grados centígrados más cálidas que en el túnel de plástico. El vidrio y la madera solo retienen un poco más de calor. Así que uno está aprendiendo todo el tiempo de estas pequeñas diferencias y también es fascinante y un poco preocupante ver cuántos pulgones hay en las berenjenas, porque sí, realmente están bastante cubiertas en algunas partes y sin embargo no estoy tan preocupado como tal vez debería estar, porque en realidad estoy viendo estas berenjenas y se ven muy fuertes y saludables y eso importa, ¿sabes? Si todas estuvieran amarillas y marchitas o lo que sea, habría más motivo de preocupación. Y sé que los depredadores de pulgones en esta época del año están siendo cada vez más numerosos y estoy seguro por experiencia que pronto se encargan de eso y logran un mayor equilibrio. Y no quiero decir que nunca habrá pulgones, porque tiene que haber algunos, de lo contrario también desaparecen.
los depredadores. Así que por el momento tenemos una preponderancia de pulgones y voy a regarlas de nuevo más tarde para dispersar algunos de estos pulgones al suelo y básicamente frenarlos un poco. Y terminaremos esta charla sobre plagas observando algunos minadores de hojas y gorriones en las hojas de betabel. El betabel realmente ha sufrido esta primavera, especialmente por el minador de hojas, y es una plaga que es un insecto que pone sus huevos entre las dos capas de la hoja y las ahueca, y las hojas terminan viéndose realmente desagradables. Tal vez esta de aquí sea una buena demostración de eso. Se observa ese amarillamiento y luego el oscurecimiento de toda una zona, y a veces puedes como que separar esto y encontrar una pequeña larva arrastrándose ahí dentro, pero no estoy viendo ninguna esta vez, pero claramente están aquí. Mucho porque tantas de estas hojas están afectadas y, sin embargo, hay muchas hojas buenas. Y esto es una buena ilustración de cómo incluso en un año en el que a veces tienes un mal ataque de plagas, sea lo que sea, si tu suelo básico es bueno, saludable y fuerte, y has plantado algo en el momento adecuado. Así que estas remolachas se sembraron a finales de febrero en el invernadero, se plantaron aquí a finales de marzo, con manta térmica encima, y mira ese hermoso grupo de 4 remolachas fuertes para cosechar. Así que eso es, a pesar de algún ataque de plagas. Siempre habrá plagas, forman parte de todo esto. Y si logramos que nuestras plantas crezcan fuertes, eso realmente ayuda, simplemente con saber qué es y si realmente necesitas reaccionar ante ello. Yo diría que en general con el minador de hojas, ciertamente con este nivel de daño, estoy viendo aquí, y el crecimiento correspondiente de la remolacha, no me he preocupado por eso, Preferiría no verlo, pero no está afectando la cosecha. Lo que también está pasando aquí, y que sí puede afectar la cosecha cuando las remolachas son pequeñas, es que los gorriones picotean las hojas. Hay algunos allá arriba, solo observando mientras grabamos, sí. Es solo un pequeño problema con los pájaros, nada grave, no es tan malo como con las palomas, a veces en el invierno, pero si yo hubiera sembrado la remolacha aquí y estuvieran saliendo como plántulas, los gorriones simplemente picotean los bordes de las hojas, así, donde muerden alrededor de la orilla. A veces hacen un agujero en el centro y cuando la plántula es pequeña, eso puede acabar con ellas. Esa es una razón para trasplantar la remolacha e incluso usar un poco de malla o manta térmica para ayudarlas a crecer. Una vez que son más grandes, pueden soportar este tipo de daño. Y los gorriones también hacen esto aquí con la selga, lo cual es un poco más problemático, al menos para mí si quiero venderla porque no se ve muy bien. Así que en ese caso ponemos una red para pájaros encima, esa siempre es una opción para evitar que los pájaros se coman tus plantas. Y finalmente en este catálogo de horrores veremos 1 o 2 enfermedades, comenzando con las papas. Aquí tenemos unas hermosas papas Charlotte de segunda cosecha. Planté la papa semilla en la segunda semana de abril. De hecho, también es una cama de prueba en muchos sentidos. Es el 5º año consecutivo que cultivo papas aquí en el mismo lugar y hasta ahora todas habían estado bien. De repente, la semana pasada noté esto, que es pata negra. Y por lo que he logrado averiguar, en realidad es algo que viene en la papa semilla, así que creo que es útil que lo sepas, porque si te pasa, tal vez puedas quejarte con tu proveedor de semillas, o al menos avisarles. No creo que venga del suelo, aunque no he estado rotando cultivos aquí, pero lo que no haré es cultivar papas aquí el próximo año, no habrá un 6º año, porque esta bacteria que está causando el oscurecimiento del tallo es una de las pocas enfermedades bacterianas, a diferencia de las fúngicas, y persiste en el suelo durante bastante tiempo, como años. Así que solo para ver qué está pasando, pensé que sería interesante. Voy a cosechar estas, puede que haya algunas papas comestibles aquí, principalmente jalando un poco de la palanca porque los tallos se han debilitado por la bacteria. Y sí, puedes ver que hay una cosecha. Por cierto, estas estarán buenas para comer.
Pero voy a desechar este lote sin esparcir demasiado las hojas infectadas ni nada, porque al parecer es bastante infeccioso. No creo que sea solo por la edad, creo que en estas no veo nada de ese negro en ninguno de los otros tallos, pero son principalmente los tallos los que lo tienen. Y quizá me deshice de eso un poco demasiado rápido, tal vez para mostrártelo, pero sí, en realidad está negro. Ese tipo de negrura en un tallo, si ves algo así en tus papas, es muy notorio. Esto no es solo que se estén poniendo amarillas, ni es por la edad normal. Y además es bastante repentino si la planta se veía sana y de repente ya no. Pero dicho todo eso, al menos no es un desastre total. Aquí hay una cosecha de papas Charlotte de segunda temporada. Esto es sin cavar, están creciendo. Los tubérculos en realidad están creciendo mayormente en el compost, en la superficie, y puedes ver cómo la mayoría los saqué. No necesitaba, solo lo dejo un poco como prueba. Lo que me llamó la atención justo ahí fue la papa semilla vieja. Y lo que me gustaría hacer es no dejar demasiado residuo aquí de nada que haya sido afectado por estas bacterias. Probablemente ahora voy a estar pendiente de estas plantas vecinas. Normalmente cosecharíamos estas en unas 2 semanas más o menos, pero si veo que se está propagando, probablemente cosechemos toda la cama solo para estar seguros, porque no quiero que se acumule en el suelo aquí. La otra cosa, y por supuesto que afecta a las papas algunos años en esta época del año, esto es a finales de junio y de repente está calentando, y si llega la lluvia, como un par de días de lluvia y humedad continua y alta, con las temperaturas ahora que están consistentemente por encima de 10 grados centígrados, 50 Fahrenheit, es cuando puedes tener tizón. Hemos tenido esa humedad ambiental y lluvia la semana pasada y la anterior, pero no hacía suficiente calor. Las temperaturas nocturnas han sido bajas entre 5 y 8 grados centígrados, unos 40 Fahrenheit, así que hasta ahora hemos estado bien con el tizón, pero no durará. No tengo tizón para mostrarte y sé que la gente se preocupa, quizá demasiado. Esto no es tizón, solo es amarillamiento de hojas por vejez. Por ejemplo, manchas en las hojas, esa es común. Sí, aquí vamos. Eso no es tizón. No te preocupes, no sé exactamente qué causa manchas extrañas como esa o un pequeño agujero. El tizón es más dramático. Lo que ves es un oscurecimiento marrón casi translúcido de las hojas que de repente se agranda rápidamente. Se marchitan y luego, en poco tiempo, toda la planta se ve miserable y las hojas mueren. Si el clima sigue siendo favorable para esto, húmedo y cálido, sabes que en una semana todo esto aquí podría volverse marrón. A veces empieza y luego el clima se seca y se detiene y puedes quitar algunas hojas y tal vez entonces estés bien, pero a menudo es un poco terminal cuando tienes tizón, pero enfáticamente no estoy viendo nada de eso aquí. Así que hazlo, pondré una foto para acompañar este video del tizón que verás y eso te ayudará a reconocerlo. Realmente vale la pena investigar un poco sobre algunos de estos posibles problemas para que sepas con certeza qué estás buscando, no solo adivinando. Y terminaremos con una pequeña mirada a algunas cebollas y una o dos cosas que les están pasando porque también pueden ser un problema. Por cierto, esto no lo voy a compostar, es una de las pocas cosas que voy a mandar a reciclaje, lo cual está bien porque ahí alcanzan temperaturas tan altas como 80 grados centígrados que matan todo en realidad, pero esta pata negra no sobrevivirá a eso, así que al menos se convertirá en materia orgánica. Aquí hay distintas siembras de cebollas para diferentes fines. Es interesante observar su crecimiento y lo que podemos aprender. Por ejemplo, estas son White Lisbon, que es una variedad de cebolla que sembré en módulos el septiembre pasado, a principios de septiembre, y planté aquí en octubre, a principios de octubre, y están pasando el invierno.
Son plantas pequeñas y luego producen cebollines, que básicamente son cebollas inmaduras para ensaladas si lo prefieres, y las cosechas cuando todavía no tienen bulbo y tienen mucho verde, pero si las dejas, incluso los cebollines, entre comillas, se convierten en cebollas, entre comillas. Es como que al final todas son cebollas, pero una o dos de ellas aquí están haciendo cosas como espigarse, y eso es por que fueron sembradas bastante temprano en términos de lo que la cebolla piensa hacer y producir semillas, y han pasado el invierno, pero no hay muchas de ellas espigándose aquí, pero sí se espigarán si se siembran demasiado temprano. Si siembras cebollas desde semilla, o especialmente desde bulbos demasiado temprano, si plantas demasiado temprano, si plantas bulbos antes, yo siempre calculo aquí más o menos a mediados de marzo, hay más probabilidad de que las cebollas se espiguen. Y luego con el espigado, como aquí hay una que se está espigando, le quité la cabeza. Pero son cosas asombrosas las cebollas. ¿Y cómo se dividen? Y ahora está formando una cebolla separada ahí dentro, así que esa es la cabeza espigada, que se ha puesto bastante dura y hueca, y realmente no querrías comer eso. Pero en realidad todavía hay algo de cebolla aquí que puedes comer, y aunque empezó como cebolla de primavera, ahora se están volviendo cebollas de bulbo buenas, aunque algunas se pudren un poco, algo normal, pero no sé bien por qué. Esta sigue siendo buena, solo que las hojas empiezan a amarillear bastante, pero al recortarlas no suele ser problema. No es como la pata negra de las papas, que es un desastre. Bueno, en realidad, dicho eso, esta sí se está pudriendo completamente, pero esto no es pudrición blanca. Si fuera pudrición blanca, que es una horrible enfermedad fúngica, no bacteriana, de las cebollas no tendría raíces sanas, así. Cuando tienes pudrición blanca, ves que las hojas se ponen todas de un amarillo brillante bastante rápido, y luego la planta simplemente se cae, porque si la jalas, ya no tiene raíces. Es un hongo que básicamente se come las raíces, así que no quieres eso. Si tienes eso en tu suelo, a menudo viene de los bulbos de cebolla, hay que decirlo. Y esa es otra razón por la que prefiero cultivar cebollas desde semilla. Si llegas a tener pudrición blanca, entonces no cabes, porque eso significa que no lo esparces durante la preparación del suelo, así que eso ayuda. Y la gente que lo ha tenido, y yo lo tuve una vez, suele decir que en unos 4 años tu suelo puede estar libre de eso. Así que no es el fin del mundo, pero no cultives cebollas, puerros ni ajos durante unos 4 años. También puede llegar en la semilla de ajo, me temo, de vez en cuando. Así que es algo de lo que debes estar consciente. Puedes guardar tu propio ajo para volver a sembrar si quieres. Y solo terminaré mencionando un cultivo muy sano aquí, que son cebollas sembradas a principios de marzo de este año, sembradas en grupos, en módulos y plantadas a principios de abril. Estas son cebollas rojas o serán cebollas de bulbo. De nuevo, podrías sacarlas como cebollas de primavera, así todas las cebollas son bastante similares, pero estas han sido seleccionadas para hacer buenos bulbos también. Así que busco tener 4 o 5 en un grupo. A veces, si veo que hay más, saco las más pequeñas para usarlas como cebollas de primavera. Pero en general están sanas, y eso me dice que el suelo está bien y que no necesito preocuparme demasiado. Este caso aquí de un poco de pudrición es porque ya hemos cosechado de este lote casi 100 cebollas de primavera, así que han ido muy bien. Esta ha sido una historia mayormente positiva, y espero que este video no te haya preocupado demasiado. Lo que he mostrado es para ayudarte a identificar algunos de los problemas, y te deseo una jardinería feliz y salud y bienestar en general. Pero siempre hay algunos problemas, así que solo tenlos en cuenta y reacciona si es necesario, pero muchas veces no necesitas hacerlo, solo necesitas saber un poco y tratar el problema cuando lo veas muy rápido